por recibir Coneval a Manny Jiménez, Vivian Welch, Juan Pablo Silva, que es también un invitado muy especial el día de hoy, porque como saben, empezamos a trabajar en este seminario hace 3-4 meses y hemos tenido la participación de personas muy importantes y nos sentimos muy honrados de contar con la participación de personas de diferentes lugares del mundo que ofrecen una perspectiva distinta en cuanto a política, la parte técnica, los procesos rigurosos y la experiencia con la que cuentan. Así que estamos muy contentos de recibirlos aquí. Muchísimas gracias. Y quisiera presentarlos brevemente porque ya estuvimos con ellos en la mañana, pero quiero recordarles que Emanuel Jiménez es director ejecutivo de 3IE, que es una iniciativa internacional de evaluación de la cual Coneval es miembro fundador. ¿Cuántos miembros tenemos al día de hoy? Tenemos alrededor de 40 miembros que incluyen tanto países en vías de desarrollo como donadores y otras instituciones interesadas en la evaluación de impacto. Todos hemos trabajado por mucho tiempo en esto y cada participante es sumamente respetable. Además contamos con la presencia de Vivian Welch, que es editora en jefe de The Campbell Collaboration. Ella ha estado en este puesto desde septiembre de 2017 y como saben, The Campbell Collaboration trabaja mano en mano, trabaja profundamente con revisiones sintéticas y otros elementos de la evaluación, así que también estamos muy felices de contar con su presencia. También tenemos a Juan Pablo con su experiencia en Perú y en medio del desarrollo social, secretario de Educación y de Finanzas en diferentes momentos de su trayectoria. Entonces también ha trabajado con evaluaciones del otro lado del espectro. Así que muchísimas gracias por su presencia. Les agradecemos a los comisionados de Coneval, Rosario y todos ustedes. De verdad, muchísimas gracias y ahora les cedo la palabra y yo me voy a ir para allá. ¿Me escuchan? Bien, muchísimas gracias, Gonzalo, por haberme invitado. Me gustaría también agradecerle a Coneval y a todos ustedes por estar aquí. Y por supuesto también a Juan Pablo y a Vivian como mis colegas invitados también. No sabía muy bien de qué hablar el día de hoy. Les comentaba a Vivian y a Gonzalo, bueno, ¿y qué más quieren escuchar de mi parte? Pero no, es maravilloso estar aquí. Y bueno, ¿cuántas películas de Star Wars ha habido? Son 9 y esta es apenas mi segunda presentación, así que creo que vamos bien. Y lo que quiero hacer en este momento es responder un poco a las preguntas que Tania me enviaron. Sin embargo, estas preguntas eran muy técnicas y entiendo que los aquí presentes están muy bien informados sobre la evaluación en general y por supuesto sobre la situación en México, pero quizá quieran escuchar un poco sobre la perspectiva institucional internacional, así como a partir de este punto de vista, ¿dónde creemos que estén las fronteras de la evaluación? Así que voy a empezar con esto y voy a tratar de no hablar por más de 20-25 minutos a partir de ahora porque creo que lo que es más importante es escuchar su retroalimentación y por supuesto escuchar también a Vivian. Pues creo que lo más importante es entablar una conversación que me encantaría
llevar en filipino. Yo nací en Filipinas y crecí en Estados Unidos, así que podríamos hablar filipiñol. Bien, todos ustedes conocen de 3IE, de 3IE, que somos una ONG internacional dedicada a la evaluación. La evaluación de impacto es un concepto interesante porque si le preguntan a las personas lo que es impacto, claro que saben definir qué es un impacto. Y si les preguntan qué es evaluación, también saben definirlo. Sin embargo, si preguntan qué es evaluación de impacto, la respuesta puede ser muchísimo más variada y ambigua. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? En 3IE se refiere a evaluaciones que atienden temas rigurosamente de atribución. No significa únicamente que sean RCTs, porque eso es muy experimental, pero sí se debe buscar atender los temas de atribución. Así que hacemos una variedad de cosas en torno a esto. Respaldamos la generación de evidencia a través de gráficas, a través de nuestra participación. Pero como mencioné esta mañana, una parte importante de nuestro trabajo es asegurarnos que esta evidencia no solamente se genere, sino que efectivamente se use e impacte decisiones que tienen un efecto en la vida de las personas. Perdón, voy a tener que empezar de nuevo. No sé, ¿me escuchan mejor así? Bien. Así mismo, como ya destaqué antes, somos coordinadores y defensores del uso de esta información, y una parte importante de esto son nuestros miembros institucionales, porque como mencionamos, estos miembros incluyen instituciones que son donadores, instituciones usuarias en países en vías de desarrollo, tanto públicas como privadas, y ONGs. Así que es una combinación muy interesante de distintas instituciones. Asimismo, desarrollamos bienes públicos de los cuales hablaré un poco más tarde. Asimismo, como mencioné también esta mañana, ha habido muchos avances. Mostré una gráfica que representaba el aumento de impacto a lo largo de los últimos 30 años, pero especialmente en los últimos 15 años, porque en 3IE tenemos un repositorio de todas las evaluaciones de impacto que cumplen con la definición de la que hablé y que han sido publicados desde 1980. Esto está disponible en nuestro sitio web y pueden buscarlo, así que los invito a que lo hagan. También, como dije, existen tres principales riesgos. Uno son los temas. A pesar de que cada vez hay más evaluaciones de impacto, la mayoría de ellas vienen de 4 sectores: educación, salud, protección social y agricultura. Hay distintos temas para los cuales se gasta una gran cantidad de dinero, por ejemplo, la infraestructura y la energía. Se invierte en infraestructura y energía, y muchos de estos temas afectan el bienestar global, como el cambio climático. Y para ellos hay menos evaluaciones de impacto. Todavía existen brechas en este aspecto. El otro reto del que hablé son las geografías. Hay algunos países que parecen ser muy populares entre los investigadores. México es uno de ellos. Brasil, India, China, pero hay muchos otros países, particularmente países pobres, como algunos países en África, los países pobres en Latinoamérica y el Caribe, así como en América Central, y ahí no se desarrollan estas evaluaciones. Y ya no digamos de las áreas de los países en conflicto, como en el norte de África y en el Medio Oriente, donde no se hace ninguno de estos estudios, así que todavía hay varias brechas que cerrar. El tercer efecto son los efectos de distribución. Muchas de estas evaluaciones observan los efectos de las intervenciones,
Pero no muchos de ellos se preguntan cómo diferenciar estos efectos a lo largo de los diferentes grupos socioeconómicos y otras características. Así que estas son las tres principales brechas. Estamos convencidos de que estas brechas deben cerrarse. Pero como platicamos en la mañana y el día de ayer, todos los demás están convencidos de que debemos hacer esto porque las evaluaciones de impacto se hacen constantemente. Y me parece, desde mi punto de vista, que es verdaderamente importante atender tres áreas clave. Tres áreas clave si es que aspiramos a convencer a los demás que esto es algo importante. Una es la relevancia. Como mencioné, hay temas que son mucho más fáciles de evaluar que otros. Por ejemplo, intervenciones de salud o temas de educación que son relativamente simples de evaluar, pero hay otros temas muchísimo más complejos que es más difícil abordar. Asimismo, existe la creencia de que muchas evaluaciones de impacto han sido conducidas en el pasado por investigadores, pero puede entonces existir un sesgo sobre lo que se quiere evaluar. Y creo que otro riesgo dentro de la relevancia es asegurarnos que estas evaluaciones de impacto estén atendiendo las preguntas que hacen quienes son responsables de formular las políticas. El segundo elemento es la línea de tiempo y el costo, la oportunidad y el costo. Las evaluaciones muchas veces toman entre 3 y 7 años y quienes toman las decisiones o formulan las políticas se sienten muy impacientes. Incluso las revisiones sistemáticas llevan 2-3 años. Y el costo medio, bueno, puede ser bastante variado, pero algunas evaluaciones de impacto experimentales pueden ser, pues, no muy costosas. No sé, $100,000, $200,000, pero otras evaluaciones pueden costar $500,000, que suele ser más o menos la media, entre $400,000 y $500,000. Además, esta mañana y el día de ayer hablamos ampliamente sobre la necesidad de asegurarnos de que exista un compromiso entre quienes formulan las políticas y los investigadores. Así que lo que quisiera decirles es lo que hacemos en 3IE, o lo que hemos estado haciendo para diferenciar estas evaluaciones y tratar de responder a estas dudas, estas preguntas. Así que voy a hablar de dos cosas en particular. Una, cómo nos aseguramos de contar con evidencia sobre las preguntas correctas, que sean más relevantes. Y la otra es cómo nos aseguramos de obtener evidencia correcta a través de mejores métodos. Hablando de relevancia, quisiera cubrir estos tres temas. Uno es identificar las brechas en el conocimiento de manera más sistemática, a través de mapas de brechas, de evidencia. Hay que asegurarnos de que llevemos a cabo nuestras evaluaciones de impacto con todo el conjunto de herramientas que tenemos a la mano, incluyendo evaluaciones de proceso EIE, para asegurarnos de que sean tan relevantes como sea posible. Asimismo, hablaré de fortalecer la propiedad de los usuarios y el compromiso. ¿Quién ha escuchado de los mapas de brechas de evidencia en esta sala? Oh, varios de ustedes. Me da gusto saberlo. Uno de los retos al identificar las brechas en el conocimiento es descubrir qué se sabe sobre ciertas preguntas clave y ciertos resultados particulares que son importantes para quienes toman las decisiones. Entonces, un mapa de brechas de evidencia es una matriz muy sencilla. En un eje, bueno, primero piénsenlo como un conjunto de intervenciones. Puede ser para protección social o para algo más. Y en un eje tenemos todas las posibles intervenciones que se han intentado implementar en esta área.
Eso está en el eje vertical. Y después en el eje horizontal tenemos todos los resultados que estas intervenciones prometen lograr. Y la pregunta que plantea este mapa de brecha de evidencia es que si vemos las celdas en esta matriz, ¿dónde hay evidencia más densa y dónde es más escasa la evidencia? Y lo que esto facilita es la identificación de cuáles son las brechas en el conocimiento. Y esto lo utilizamos para establecer alcances. Y lo que también hacemos es preguntarle a los usuarios, ok, ¿qué es lo que quisieras saber? ¿Y en qué gastarías tu dinero? Y si claro, si estos dos elementos coincidan. Entonces, si se van al sitio web de 3IE, pueden ver varios de estos mapas y lo que es interesante de ellos es que son interactivos. Entonces, en cada una de estas celdas, por ejemplo, tienen los circulitos que pueden ver en la pantalla. Entre más grande sea el círculo, más evidencia hay. Y puede haber tanto evaluaciones de impacto como revisiones sistemáticas. Asimismo, te habla de la calidad de esta evidencia. Y si le dan clic a alguno de estos círculos, también pueden obtener los vínculos, los enlaces a los estudios como tal. Entonces voy a hacer una muestra. Recientemente hicimos un mapa de brecha de evidencia sobre aspectos forestales y los cambios en el uso de suelo. Ahora, cuando hacen esto, es muy importante que discutan cuál es el conjunto adecuado de intervenciones con los mismos hacedores de política. Pues al final los resultados que les interesan son el bienestar de los seres humanos, la mejora medioambiental. Así que las áreas de incidencia pueden ser áreas de protección y gestión, uso de los bosques, infraestructura, incentivos, etc. Esto lo hicimos en 2016. Posteriormente, lo que hacen los investigadores es llevar a cabo una búsqueda como la que hacen ustedes para una revisión sistemática, analizan todas las bases de datos allá afuera e identifican los registros que se relacionan con el tema, además, así como con las intervenciones y los resultados. En este caso, inicialmente, hubo 68.203 posibles títulos de todas las búsquedas. Y después de aplicar las normas de las que he hablado, así como la relevancia, si hay duplicados o no, lo redujeron a 211 evaluaciones de impacto y 11 revisiones sistemáticas que empataban con estos criterios. Esto es como la búsqueda que llevan a cabo en las revisiones sistemáticas. Tienen un universo de posibilidades y después filtran y depuran para tener los elementos que realmente pueden fusionarles y la evidencia que buscan. Posteriormente comienzan a llenar las intervenciones y los hallazgos en las tablas. Entonces, en muchas de estas matrices hay espacios en blanco porque no hay evidencia para ciertos resultados o intervenciones. Y pueden ver también los resultados inmediatos, resultantes así como los impactos, los resultados ambientales o humanos. Entonces, lo que el equipo descubrió es que había evidencia escasa sobre la capacitación, los incentivos y las prácticas de agricultura. Había únicamente 2 estudios que medían la efectividad de costos. Y esto es como se vería la matriz. Así es como se vería. No hubo estudios sobre la conservación que evaluaran el impacto en el cambio climático, como por ejemplo emisiones de gases de efecto invernadero. Pero había cúmulos de información y evidencia para áreas protegidas,
y gestión de bosques descentralizada. Esto sugiere algunos otros de los mapas de brecha de evidencia que tenemos en el sitio web que quizá quieran explorar más tarde. Entonces lo que estamos haciendo es totalmente diferencial. Esta herramienta la inventamos en 3IE. Tenemos estos mapas entonces que nos permiten saber cuáles son las brechas de conocimiento allá afuera. Y ahora voy a tener que ir un poco más rápido para no demorar tanto. Cuando hablamos de relevancia, hablamos también del desarrollo de evaluaciones de impacto. Cuando 3IE comenzó a hacer evaluaciones de impacto, básicamente todo lo que hacíamos era tomar una línea base, una línea final y algunas veces una base media. Y lo que descubrimos es que es muy importante comenzar a hacer procesos formativos antes de la evaluación de impacto en algunas de nuestras ventanas temáticas para ver si se trata de un piloto, si la evaluación es piloto, si la evaluación es viable, porque muchas veces las intervenciones fallan porque no son viables en un cierto contexto y por ende se enfrentan a dificultades de implementación. Aquí tenemos un ejemplo de una de estas evaluaciones. Tenemos una ventana temática en el tema de las vacunas para niños pequeños. Y había un proceso de evaluaciones de impacto en curso en Pakistán y la idea era utilizar un indicador, una banda indicadora de vacunas para brindar apoyos visuales para las fechas en las que se tenían que hacer las vacunas. Y un equipo nigeriano iba a hacer un piloto similar y pensaron que esta idea era muy buena para aplicar en su país y lo único que cambiaron fue un poco la configuración y eso es un ejemplo de cómo usamos estas evaluaciones. Y finalmente no quiero profundizar demasiado en esto porque hemos cambiado nuestro compromiso con la gente de únicamente la evaluación a la diseminación de un compromiso constante desde una fase temprana. Como mencioné esta mañana, en el pasado lo que tendía a suceder con los investigadores es que llevaban a cabo una investigación con gente muy inteligente, el mejor equipo, y cuando obtenían los resultados eran tan obvios para la gente que sentían que ya no tendrían que haberlo aplicado. Esto sucede, por ejemplo, con píldoras, drogas, pero no pasa con la política social. Entonces cambiamos de la diseminación a un compromiso de los participantes en un plan en el que los investigadores involucren a los participantes, a las partes interesadas desde una etapa temprana, porque posiblemente puedan brindar información valiosa y los resultados de éxito entonces aumentan. Ahora no voy a ver estas diapositivas porque hablamos de ellas en la mañana. La segunda cosa que quiero hacer, y creo que me van a tener que dar unos cuantos minutos más, es hablar sobre obtener la evidencia correcta. ¿Qué es lo que hacemos en 3IE para ser una organización de vanguardia en estos métodos innovadores? Quiero hablar de atender intervenciones complejas, de utilizar mejores datos de manera oportuna y asequible, utilizar métodos mixtos y nuestros programas de replicación. Esta mañana y ayer tuvimos sesiones completas sobre la complejidad, sobre cómo evaluar intervenciones complejas. Y es verdad que es más difícil aplicar las evaluaciones de impacto cuando la cadena de acciones es muy larga y entran en juego otros elementos que pueden alterar o impactar los resultados. Las áreas gubernamentales son muy complejas. Cualquier intervención gubernamental es compleja porque todo se trata de comportamiento. Déjenme darles un ejemplo de algunas de las cosas que hemos hecho al respecto. En India, como habrán escuchado, la contaminación del aire es terrible. Y no es que el gobierno no esté haciendo nada al respecto. De hecho, India tiene varias de las mismas reglas y regulaciones que tienen los países ricos para controlar las emisiones industriales. Pero la manera en la que lo hace la India y como lo hacen
muchos lugares del mundo, o lo hacían en el pasado, es que debido a que hay tanta industria y tantas fábricas allá afuera, le solicitan a los dueños de las fábricas que contraten a alguien para hacer pruebas de las emisiones. Entonces ya se imaginarán que hay ahí un conflicto de interés. Si yo soy el que estoy haciendo, si yo soy el que está contaminando y me piden que contrate a alguien con mi propio dinero para checar mis niveles de emisiones, no se rían, porque es así como lo hacen todos los países. Y si creen que esto es malo, piensen en cómo funciona el sistema financiero. ¿Quién paga por esas instituciones? Los bancos. Y esto es aplicable para todos los lugares del mundo. Entonces, los investigadores y el gobierno de Gujarat, India, dijeron, ok, en vez de que las compañías paguen estos medidores directamente, ¿por qué no sacamos nosotros el dinero? Conjuntaron a un grupo de industrias, sacaron el dinero y decidieron hacer pruebas aleatorias y compararon esta información con un área controlada en donde se hacían las cosas de manera regular, y el resultado fue que había información más precisa de partículas suspendidas con el nuevo método que con el anterior, y de hecho la contaminación también bajó. Entonces este es un ejemplo de un mecanismo gubernamental que fue muy eficaz y logró convencer al gobierno de Gujarat de cambiar la manera en la que monitoreaba las empresas. Existía además una interacción constante entre el gobierno y los investigadores, y era una intervención muy compleja porque había que cambiar el comportamiento de la gente. Ahora hablemos de una mejor recabación de datos. Como saben, es muy caro recabar datos. En la mayoría de las evaluaciones de impacto, lo que lleva más tiempo y lo que cuesta más es salir al campo para hacer sondeos, encuestas, etc. Muchas veces no lo pueden hacer las mismas organizaciones y tienen que tercerizarlo. Así que tenemos aquí un ejemplo de cómo recabar mejores datos. Debemos preguntarnos hasta qué grado las áreas protegidas afectan los incendios forestales en la región. El área protegida es la parte que no está en rojo, y lo que tenemos en la imagen satelital es un mapa de calor. Entonces pueden ver este mapa de calor y decir, esta predicción realmente funcionó. En algunos casos sí lo hizo, pero en Tailandia lo que sucedió es que esto no detuvo la deforestación, porque cuando revisaron el área protegida, resultó que esta área nunca iba a ser cultivada de cualquier forma, porque estaba en pendientes y colinas. Entonces ese es solo un ejemplo. Asimismo, hemos hablado mucho sobre la medición de la pobreza y la importancia que tiene esto para Coneval. Hay un artículo reciente llamado Poverty from Space, pobreza desde el espacio, no sé si lo han escuchado. La pobreza es muy difícil de medir a un nivel desagregado. Entonces las luces de la noche son muy importantes o muy buenas para medir las diferencias entre países, pero en ocasiones no hay variaciones en distintas áreas, aun cuando puede haber variaciones de luz muy grande en áreas más grandes, en las pequeñas no lo hay. Entonces lo que se hace es utilizar imágenes satelitales de muy alta resolución con densidad, sombras y la extensión de la vegetación. Incluso pueden ver las luces de los automóviles, etc. Y comparan los resultados para medir la pobreza. Esto lo hicieron en 1291 pueblos en Sri Lanka y descubrieron que esta forma de medirlo es muy prometedora. A partir de los mapas vemos que la información es casi la misma que se habría utilizando datos censados. Entonces este es otro ejemplo de lo que el Big Data puede hacer para reducir el costo del que estuve hablando, que suele ser muy elevado.
de la evidencia. Dos cosas más. Bueno, esos son los 3 minutos filipinos, pero bueno, eso puede estar bien. Y utilizando métodos mixtos. Una de las cosas que hacen las evaluaciones de impacto cuantitativo, y ha sido criticado, es que las tres I's y mide las evaluaciones, las más importantes. Si las encuestas no hacen las preguntas correctamente en el contexto correcto, y esto es importante cuando tienes evaluaciones cuantitativas para asegurarte que también tienes un trabajo cualitativo que vaya consonante con eso. Y en los recientes 3 años en 3IE hemos ordenado que todas las evaluaciones en las que apoyamos tengan un trabajo cualitativo y cuantitativo para combinarlo y para asegurarnos que tengan un contexto para evaluar todos los problemas de implementación. Y como dije en la mañana cuando hicimos la revisión de las evaluaciones cuantitativos que también tienen trabajo cualitativo, algunos son muy buenos, pero muchos tienen lo que yo llamo en las palabras del Centro de Cuidado de la Salud, es que los paralelos tienen un segundo plano. Lo cualitativo tiene unos resultados, lo cuantitativo tiene unos resultados y no sabemos cómo acaba el reporte. Entonces, en las prácticas, lo que los integran bien y los integran de alguna forma en que utilizan el trabajo cualitativo para determinar el diseño del cuestionario cualitativo y cómo se escoge el muestreo y hacen una prueba anterior del cuestionario y realizan el análisis para asegurarse que están triangulando los resultados tanto del trabajo cuantitativo, utilizando los resultados cuantitativos y fusionando los resultados, y que se explica lo cuantitativo con cualitativo, y no todos los reportes lo hacen, pero estamos tratando de establecer guías para cómo se hace esto. Este es el tercer punto. Y no voy a adentrar en esto porque estoy seguro que Vivian lo va a abordar. Otra área que es de vanguardia y que hay muchos incentivos de evidencia. Hoy en la mañana hablamos de la síntesis, que ahora es más importante que nunca. Hay una real diferencia entre información y sabiduría. Y ahorita, como sabemos, así como varios impactos que validan las evaluaciones, hay una falta de información en algunas áreas. Los hacedores de política y implementadores necesitan ayuda para clasificarlos. Las revisiones sistemáticas son claves para esto, pero hay problemas de tiempo, intensidad de recursos e ineficiencias. Entonces, a lo mejor el uso de los recursos puede tomar 2 o 3 años. Yo no sé cómo se da en Campbell, pero el alcance es por lo general eso, y no es barato. No es como una evaluación de impactos, pero podría ser entre 100 a $200 en ocasiones, y es muy ineficiente, porque lo que hemos encontrado es que cuando se hacen las revisiones sistemáticas y cuando hay una actualización, el equipo se tiene que reformar, y algunas revisiones sistemáticas están muy relacionadas y hubiera sido más eficiente si se hubieran hecho juntos. Y finalmente, muchas evaluaciones de impactos son difíciles de investigar. Si uno ve la literatura médica, es muy fácil, porque si uno ve cualquier revista médica, hay una forma estándar, corta, en la que el reporte se escribe. Por ejemplo, aquí está la hipótesis, los datos, pero en economía y en otras ciencias sociales los reportes son más largos, hay mucho texto y es muy difícil buscar. Aunque sea una historia más interesante, es muy difícil sintetizar el trabajo. Así que ha habido algunas propuestas
Primero, utilizando procesos que facilitan la búsqueda y a lo mejor utilizan el aprendizaje de máquinas. No se necesitan a personas para contar los resultados, sino que utilizan computadoras para que hacen la computación más eficiente. Y esa es otra área de investigación. Otro punto antes de sintetizar, otra área que también es muy importante para la calidad de evidencia es la replicación. Esta es área muy controvertida. Ya hemos escuchado historias de cómo se influyen estas historias, incluyendo la medicina, aunque hay muchos temas también en ciencias políticas. Hay estudios que han influido mucho, pero no se pudieron replicar. Y de hecho, en algunos casos, la réplica no se pudo hacer, incluso con los mismos datos que pusieron los investigadores. Y entonces, también hoy la mayoría de las personas están de acuerdo en que hay una necesidad, especialmente en las ciencias sociales, donde no se había hecho antes, de hacer más réplicas. Es muy controversial porque estamos en la mitad de lo que dijimos en la guerra de los gusanos el año pasado. Yo no sé si lo escucharon, porque hay un estudio de gusanos en Kenia donde encontraron que hubieron efectos grandísimos de los gusanos de los programas, de lo que aprendían los niños en Kenia en las escuelas. Y eso llevó en realidad a mucho dinero que se gastó en estos programas de gusanos, porque era costo efectivo. Y entonces, ¿por qué necesitaban mejorar la conducta de maestros si ahí se le enseñaba esta teoría de los gusanos a los niños y era más barato? Bueno, con esta visión sistemática, las personas no encontraron resultados extensivos y hubo una réplica que se hizo y se dijo, funcionó en Kenia, pero si se cambia la centricidad en áreas, no se replica muy bien en otras áreas. Entonces, es una cosa importante que hacer y eso está a la vanguardia. En conclusión, hay mucho que celebrar en la generación y el uso de evidencia, pero todavía hay muchos desafíos. Tenemos que asegurarnos de que la evidencia esté en los temas correctos y identificando cuáles son las brechas de conocimiento y tener evaluaciones que sean complementarias, utilizando diferentes técnicas y tener una participación rigurosa de las partes actoras. Y también tenemos que trabajar en las metodologías y tener innovaciones en las complementaciones de intervenciones, compilación de datos, incentivos, síntesis y replicación. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esa plática, y debido a que ya nos pasamos de tiempo, quizás puedo dedicar 2 minutos. Y tengo que decir que he sido beneficiario de las revisiones sistemáticas del fondo del IEEE, y así que tengo aquí un conflicto de intereses. Pero en realidad IEEE ha estado a la vanguardia de traer la evidencia sistemáticas y revisiones sistemáticas en el desarrollo mundial. Desde que surgió desde el 2009 han apoyado el desarrollo del grupo de revisión internacional dentro de Campbell, y también dirigieron la iniciativa para financiar las revisiones sistemáticas mundiales. Y segundo, dentro de esa visión de utilizar la macrovisión en la evaluación del impacto, han traído innovación en los métodos, y ya ha sido abordado por el ponente anterior, no trayendo nuevos métodos, sino evaluando cómo funcionaban. Y creo que combinando los métodos de cómo se adquirieron, la evidencia
base cualitativa y las revisiones sistemáticas y los métodos de síntesis, pues ahí ya se puso un plan de influencia y creo que evaluaron cómo funcionó eso y ahora ya se adelantaron al programa SIP y creo que también lo van a evaluar. Y creo que el tercer punto es de que IEEE ha sido líder en desarrollar mapas de brechas y lo que no les mostró el doctor Jiménez es cómo interactúan estos mapas, así que los pueden filtrar de acuerdo a las necesidades si quieren ver la evidencia de Latinoamérica o quieren ver la evidencia de ciertas poblaciones, lo pueden hacer con los mapas. Y la colaboración Campbell está siguiendo los pasos de IEEE en la generación de más mapas en áreas como educación y bienestar social. Y el cuarto punto, herramientas y tecnología. Creo que la velocidad de hacer esto y de hacer las revisiones sistemáticas es un tema importante. Y una de las herramientas que se ha desarrollado hasta ahorita es el aprendizaje por máquinas, que acelera mucho los procesos, y estoy segura que el IEEE está a la vanguardia de todos estos procesos. Y creo que el quinto punto es que la réplica, y aquí tengo conflicto de interés porque estuve ahí trabajando en el área de la teoría de los gusanos, es que la replicación de estudios de influencia que pueden costar cientos de miles de dólares puede ser muy importante en la confirmación de los hallazgos o de surgir preguntas al respecto. Y muchísimas gracias por haberme invitado a comentar, Gonzalo. Vamos a tomar algunas preguntas. Muchísimas gracias, thank you. Vamos a tomar un par de preguntas, las pueden hacer en inglés o en español, como gusten. ¿Hay alguna en el foro? Voy a pasar el micrófono. Sí, 3 o 4 preguntas y después las contestamos. Por favor, digan su nombre. Muchísimas gracias. Ian Connors, de la Universidad de San Francisco. Tuve el privilegio de hacer mis estudios de ciencias en Coneval y mi pregunta se relaciona a la combinación de datos cualitativos y cuantitativos y cómo funciona. ¿Es más importante uno que otro o uno se basa en la otra? La información cualitativa o cuantitativa tiene que respaldarse con cifras, y cuál puede ser un ejemplo para potencializar el desarrollo de economía y capacitación. Gracias. ¿Otra pregunta por acá? Me llamo Jorge Corté y mi pregunta es, ¿qué cree usted que es la crítica más válida para los resultados de evaluación de impactos y por qué? Is there another question? Bueno, vamos a empezar con estas dos. ¿Hay otra pregunta más? Muy bien. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo voy a hacer en español. Vivian inició esta mañana su presentación con una declaración, con un statement bastante fuerte, que es que el 90% de los programas no funcionan, ¿no? O la política SER no funciona. Entonces, me quedé pensando sobre, cuando hablamos de la generación de evidencia, ¿de qué evidencia estamos hablando? Es decir, las evaluaciones de impacto procuran o buscan establecer o generar evidencia sobre si los programas o las políticas están alcanzando el objetivo por el cual fueron creadas, ¿no? Pero si tomamos en cuenta tu provocación de que el 90% de los programas no funcionan, no tendría... lo que quiero decir es, si solamente buscamos la evidencia de si el programa está alcanzando o no su objetivo, y sabemos que no lo hace, estamos dejando en una zona gris efectos del programa,
¿no? Porque los programas, aunque no alcancen su objetivo, generan efectos, ¿no? Y entonces, si ustedes en su quehacer científico también están preocupados por recolectar, procesar, sistematizar evidencia de lo que los programas, de los efectos de los programas, independientemente si son efectos relacionados o no con su objetivo. No sé si es clara mi pregunta. Sí, voy a tomar un par de estas preguntas. Muchísimas gracias por las preguntas tan útiles. Creo que es muy importante no ver si es cuantitativo o cualitativo, porque en realidad se complementan mutuamente. Ese es el punto que yo trataba de abordar. Habiendo dicho esto, en ocasiones hay una lucha entre disciplinas en las cuales, de hecho, hay algunos donadores que no van a trabajo cuantitativo porque están convencidos que lo cualitativo varía lo que quieren hacer. El punto de vista que yo quiero detectar es de que estamos trabajando en cuanto a las actividades cuantitativas, trayendo luz a lo cuantitativo y lo cualitativo y tratar de dilucidar los dos. Y ahí tomamos el trabajo cualitativo y que depende del cuantitativo. Habiendo dicho esto, pues esta es nuestra línea de trabajo y para investigadores jóvenes es importante utilizar el trabajo cuantitativo y cualitativo para asegurarse que están estableciendo hipótesis muy buenas. No es nada de hablar con personas y tratar de encontrar cuáles son los resultados. Mi amigo Robert Chambers siempre dice que necesitamos utilizar trabajo cualitativo para asegurarnos de que estamos haciendo las preguntas de la encuesta en la forma correcta, porque uno obtiene diferentes respuestas de acuerdo a cómo haces la pregunta en diferentes contextos. Y eso es como se hace. Y el tercer punto es ¿cómo confirmamos lo cuantitativo con las historias que escuchamos en el campo, incluyendo la implementación? Es que no encontramos nada de efectos por un pobre diseño, sino porque la implementación no funcionó bien. Y eso es difícil de obtener utilizando la evidencia cuantitativa, porque ahí necesitamos el trabajo cualitativo. Y esto lo he visto menos frecuente. ¿Cómo utilizamos el trabajo cualitativo para asegurarnos que estás comunicando los resultados a los implementadores del proyecto y a los hacedores de la política en la forma correcta? Y ahí debes de tener un sentido correcto de lo que está sucediendo en el contexto. Entonces, la pregunta provocativa de cuál es la crítica más válida que se hace sobre evaluaciones de impacto es de que si me preguntas a mí cuáles son los retos más críticos, pues creo que una de las cosas son la volatilidad externa y el intercambio posible entre validez interna y la capacidad generalizada de aplicarnos a otros contextos. Hay una gran tentación porque hay un intervalo del 95% de decir, oye, vete para allá, intenta allá. Entonces lo importante es asegurarnos de que cuando lo haces estás comparando primero las intervenciones y que sean comparables entre sí, porque no todas las intervenciones son similares y que el contexto sea similar, y si no, tienes que construir las evaluaciones en esa intervención. ¿Quieres contestar la relacionada al cuestionario? Ok, muchas gracias por la pregunta. Creo que lo que hace es la pregunta de evaluación y los efectos intencionales para lo cual el programa no está diseñado, porque la evaluación de impacto
está viendo si el programa está alcanzando sus objetivos. Bueno, pues creo que honestamente las revisiones sistemáticas traen esto a la mesa, identificando los resultados que son importantes para los hacedores de políticas, incluyendo a los implementadores de prácticas, no solamente sobre los beneficios, sino efectos y daños. Así como Ulrich ya dijo, los efectos distribucionales pueden ser efectos intencionales. Eso es una cosa que las revisiones sistemáticas pueden poner sobre la mesa. Y sí quiero añadir algo más, algo a lo que Vivian acaba de decir. Creo que hay una diferencia entre los objetivos de evaluación. Así que si uno tiene un objetivo de responsabilidad, es ver cómo estás enfocando la evaluación. Eso sería justo, porque si vas a ser juzgado por tu intervención, tienes que ser juzgado en base a lo que prometiste. Y ese es un aspecto. Pero lo que siento es que la evaluación de impacto no son la herramienta correcta para la rendición de cuentas, sino para aprendizaje. Y desde ese punto es muy importante hacer lo que Vivian dice, asegurarte que estás midiendo las consecuencias intencionales de la intervención. Muchísimas gracias. Vamos a tomar otra pregunta. Vamos a empezar por aquí. Gracias, soy Mariana. Estamos hablando de la importancia de generar evidencia para los hacedores de políticas y de partes actores. Así que, ¿cómo mides ese uso o influencia de la evidencia que estás generando? Porque en realidad una cosa es la evaluación del impacto de la evidencia que generas, ¿cierto? ¿Hay otras más preguntas? A ver, me voy hacia el frente. Voy a hablar en español. Bueno, yo soy Juan Pablo, me invitó Coneval Gonzalo para estar acá. Como les dijo, básicamente mi experiencia es del sector público. Y yo he tenido el sombrero de Economía y Finanzas y comenzamos a implementar la reforma del presupuesto por resultados hace ya 10 años más o menos. Ahí fue cuando nos conocimos con Gonzalo y vinimos a aprender un poco de cómo estaban ustedes construyendo esa historia acá en México. Pero lo que quiero un poco para que vean desde dónde les voy a hablar es desde, primero, el sombrero de finanzas, que utilizaba la evaluación sí para mejorar la calidad del gasto, pero hay que ser franco también para tener un mejor argumento para decir no hay más plata, así de simple. Y luego después fui a trabajar al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Hicimos este ministerio que básicamente una de las cosas que tenía era tratar de introducir una cultura de evaluación dentro de las políticas sociales, tratando de meterle evaluaciones en el diseño de los programas sociales que teníamos y esquemas de incentivos que ayuden a articular toda la política social desde diferentes secretarías. Y después me fui al Ministerio de Educación y nuevamente a tratar de mover el tema de las evaluaciones con una mirada más desde la gestión. Ya más o menos esa es mi historia bien resumida. No comenzamos con evaluaciones de impacto. We don't use impact evaluations. Nosotros necesitábamos convencer rápidamente en el Ministerio de Economía para empezar a los que tenían que tomar decisiones de asignación de presupuesto, cosas que podían implementar más o menos rápido. Teníamos ahí latente una agenda de evaluaciones de impacto para ir acumulando información. Entonces, nosotros comenzamos más con evaluaciones de programas y de diseño. Pero lo que yo quiero rescatar a raíz de la primera pregunta sobre cómo relacionar lo cualitativo y lo cuantitativo y en general cómo comenzar a generar una cultura que nos permita aprender de lo que hacemos y también tratar de rendir cuentas ante la población, porque finalmente para eso estamos acá, para entregar resultados a la población. Tiene que ver con cómo nosotros podemos aprender del proceso de evaluación. Es un poco lo que yo quería comentar. Cuando nosotros iniciamos las evaluaciones que tenían que ser rigurosas e independientes, ahí comenzamos a manejar, como a comenzar a cocinar. Bueno, en Perú cocinamos bastante, ¿no? ¿Cuánto tú comienzas a permitir el involucramiento del programa en el proceso de evaluación para que haya y construyas un poco más de confianza? Y eventualmente tener
conversaciones en que esto no debería ser público. O sea, esta cosa yo la hice porque realmente no sabía qué hacer. Y tenía que entregarle al ministro o al presidente el informe o la propuesta de programa a las 8 de la mañana del día siguiente. Y no mandamos de esta forma. Pero eso tú no me lo salgas a decir en la prensa, pues, ¿no? Pero podía ser un elemento valioso en el momento de entender las razones por las cuales se tomaron ciertas decisiones. Y eso permitía al ministerio, después al Ministerio de Economía y Finanzas y después a los otros ministerios, a aprender durante el proceso de evaluación, olvídense los resultados, durante el proceso de evaluación a entender mejor oportunidades de mejora, a aprender de lo que estamos queriendo lograr. Entonces yo veo ahí una oportunidad en términos de no solamente buscar diferentes herramientas de evaluación, sino en cómo construimos este proceso y tratamos de generar este equilibrio que no tiene que ser a través únicamente de una sola herramienta, dirigidos al aprendizaje, en donde pueda haber un acercamiento más estrecho entre el evaluador y el programa, y de repente más centrado en cómo comenzamos a mejorar nuestros diseños y cómo vamos encontrando las mejores rutas también de implementación. Y tener otros instrumentos que sí necesariamente nos obliguen a rendir cuentas. Entonces, ahora un poco, bueno, yo ya me separé de la historia para terminar la historia mía. O sea, en diciembre del 2016 yo trabajé en el Ministerio de Educación y bueno, en Perú estamos atravesando una crisis institucional un poco complicada. Ya cambiamos presidente hace poco y hoy día ha renunciado el Ministro de Economía, subió los impuestos y ahí no hubo un respaldo con el nuevo gobierno, con el nuevo presidente, en fin. Yo dejé en diciembre el ministerio y me he alejado un poco de las políticas públicas directamente. Pero yo creo que ahí tenemos una agenda enorme en cómo comenzamos a acercar a diferentes actores en este proceso de generar un sistema de aprendizaje continuo. Yo siempre creo que de lo que se trata es generar un sistema de aprendizaje continuo, permanentemente. No hay una sola respuesta, no debemos buscar eso. Entonces tenemos que generar diferentes aliados que nos ayuden a aprender mejor, a generar confianza, a probar, que es un poco lo que yo intentaba decir el día de ayer, a tratar de incorporar nuevas personas, nuevos actores en este camino importante de generar evidencia y entregar mejores resultados a través de estos sistemas de aprendizaje. Y estoy hablando de medios de comunicación, estoy hablando de ir más allá de los usuarios de nuestro programa, sino de tratar de involucrar a la población en general, no a entender nuestras metodologías de evaluación, pero el sentido de lo que nosotros hacemos y comenzar a mejorar el tipo de preguntas que ellos exigen a quienes después nos van a gobernar. Entonces yo creo que ahí tenemos una ruta bien grande por hacer, en donde las evaluaciones de impacto juegan un rol muy importante, pero de nuevo es una pieza dentro de una tarea, desde mi opinión, más grande, que es construir un sistema continuo de aprendizaje. Eso. Thank you, thank you. Thank you, teacher. Correct me. Nicely done, nicely asked. Ahora voy a tratar de contestar, y por cierto, muy buena pregunta, sobre el uso de medición. Y hay un debate hoy en día sobre cómo vamos a medir el uso de evaluaciones. Y lo que utilizamos en IEEE, después de terminar una evaluación, regresamos y vemos cómo se dio la historia y qué sucedió como resultado de esa evaluación. Es difícil porque una vez que la evaluación termina, pues ya terminamos. Entonces, en ocasiones los efectos se ven después. Y nada es perfecto. Entonces, hacemos preguntas como si el impacto es cero o negativo, entonces detenemos el programa, y si fue positivo, el programa se escala. Cambió la cultura de la búsqueda de evidencia en la institución, afectó otras decisiones, pero esas no son preguntas perfectas, aunque hay otro conjunto de preguntas, y es una narrativa cualitativa en la que le preguntamos a las personas qué sucedió
dio como resultado. Y lo que estamos tratando de hacer también es de que aunque veamos un cambio en la política o en el programa, tenemos que ver cómo se atribuye a la evaluación. La cosa irónica de IEEE es de que no hay hechos por eso, sobre determinar qué pasó con la evaluación de impactos. A ver, no puedo pensar en una forma de hacerlo. Estamos tratando algunas posibilidades de técnicas utilizando análisis de partes actores, como ya se ha hecho en Delhi, y si se da bien, pues aquí vendré a dar otra plática al respecto. Y básicamente lo que quiero decirles es algo a lo que dijo Juan Pablo. En ocasiones puedes hacer una evaluación de impacto cualitativo que eventualmente se vaya a una revisión sistemática muy bonita y se te lleve a alguna gráfica de puntos. Pero es muy importante inculcar el pensamiento de lo contrafactual, y si lo puedes hacer, y es muy importante, te voy a dar un ejemplo. Cuando uní a la unidad de evaluación en el Banco Mundial, como dije esta mañana, una de las cosas que teníamos que hacer era evaluar si la autoevaluación del equipo del proyecto sobre si el proyecto funcionaba o no era válido. Y lo hicimos para todos los proyectos del Banco Mundial, como 300 al año eran validados así. Y entonces uno de estos proyectos fue un proyecto de salud en Rusia. Y fue interesante porque los resultados, bueno, ¿se acuerdan en los 90s que los resultados de Rusia se estaban cayendo? Y lo que el proyecto estaba tratando de hacer era descentralizar las decisiones del sistema de salud del centro a las provincias en Rusia. Y tomaron 2 provincias como piloto para ver si esto funcionaba o no. Y al final del proyecto, la autoevaluación dijo, bueno, vimos que el indicador era el número de abortos de 5,000 mujeres y dijeron, al inicio del proyecto estaba a tal nivel y al final era menor. Y por lo tanto fue exitoso, y así lo vieron como exitoso. Entonces el equipo de evaluación dijo, está bien, y hizo la pregunta, pero ¿qué pasó al indicador antes de iniciar el proyecto? Y bueno, pues ya se estaba bajando, y entonces hicieron otra pregunta, ¿y qué le estaba pasando a ese indicador en la explosión de Rusia? Todos los indicadores iban para abajo. Bueno, a lo mejor era que el proyecto era exitoso, pero no podemos determinar si se debía a tu proyecto o porque Rusia estaba mejorando. Así que hicimos la evaluación de mejor manera. No es algo de decir así se debe de hacer, sino tenemos que pensar en los contrahechos que son importantes para complementar lo que dices. Is there any other question? Solamente rápidamente me gustaría agradecerles a ustedes 3 y así como a los presentes en nombre de Coneval. En esta institución trabajamos con muchos actores dentro del desarrollo, las evaluaciones, y en verdad creo que este tipo de seminarios y pláticas son sumamente útiles para nosotros. Constantemente le decimos a Tania y al resto del equipo que en Coneval deberíamos poder estar al frente de las técnicas y las herramientas más innovadoras. Entonces las pláticas como esta son sumamente importantes para nosotros y estoy seguro que también para otras instituciones. Son muy relevantes para México en general. Muy pronto tendremos un nuevo gobierno y con suerte nuestras herramientas y las habilidades que hemos desarrollado en cuanto a la comunicación podremos
hacernos escuchar en el nuevo gobierno y convencerlos de alguna manera, por lo menos a uno o dos de ellos, de que esto es muy importante. Así que muchísimas gracias, ha sido un placer.